todos y bienvenidos a este grupo de lectura. El grupo de lectura es una serie de clases y por tanto también una serie de vídeos que vamos a dedicar a leer distintas obras, tanto ensayos como obras literarias, poesía, etc. Y por eso, como aquí queremos dar cabida a nuestro interés, a aquello que nos gusta, a aquello que vamos leyendo, a aquello que nos interesa, es decir, esa indefinición de los contenidos van a ser todo lecturas. Y como van a ser todo lecturas, le hemos puesto, insisto, a esta serie de clases y de vídeos el rótulo de grupo de lectura. Así, digamos, decimos lo que aquí va a pasar, lo que aquí vamos a leer. Y fundamentalmente, bueno, pues obras que nos interesan por alguna cuestión, vamos a trabajarlas aquí. Por tanto, ahora en este canal tenemos por un lado los vídeos que hemos dedicado a nuestra obra Entender el Quijote y disfrutarlo, tenemos los vídeos que hemos dedicado a explicar, a analizar los contenidos de La Virtuosa Extraña, y ahora hoy, insisto, inauguramos este grupo de lectura en el que, como acabo de decir, vamos a ir comentando y divulgando, más que con un sentido muy crítico, con un sentido divulgativo. Es decir, aquello que nos ha gustado, pues lo vamos a ir presentando aquí. En este grupo de lectura. Bien, y la primera obra con la que vamos a empezar esta serie de clases, que también, insisto, es una serie de nuestro canal, va a ser la obra de Jesús Maestro, Una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI. Esta es la primera obra que vamos a ver. Lo primero que diremos de esta obra de Jesús Maestro es que su aparente accesibilidad puede engañar al lector. Vamos a explicar esto. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que la obra está, en la forma en que Maestro escribe es muy lapidaria, sentenciosa, aforismática, muy condensando en esas sentencias un poderoso contenido lógico. Entonces, aparentemente el acceso a lo que allí se expresa es fácil, y realmente es así. Es asequible, es muy fácil, permite ese primer acercamiento a estas sentencias que son como píldoras, como recetas, como eso, la destilación de muy distintos contenidos en una formulación breve, directa, en la que nada sobra, que atiende directamente a aquello, a lo que allí se está diciendo, y se expresa, insisto, de la forma más condensada posible. Entonces, esa facilidad permite a cualquier lector pues acceder a aquellos contenidos. Punto, no hay más. Y es verdad, esto no lo negamos, al contrario. Yo creo que esta es una de las principales virtudes. Es decir, frente al barullo, a la confusión, al ruido, etcétera, de tanta información, contenidos, etcétera, que nos rodean por redes sociales, por la prensa, televisión, por mil canales, pararse uno a pensar, observar críticamente la realidad y destilar de esta forma conceptista, tan deshidratada de ruido, esa condensación en ese estilo aforismático, realmente es un esfuerzo y una de las potencias de este libro más destacables. Y esto, insisto, esto permite el acceso al libro a todo el mundo. Esto está muy bien. Y la otra cuestión aquí es hacer el camino inverso, es decir, partiendo de las sentencias de Jesús Maestro, ver cuál es el contenido embrollado, confusionista, contradictorio, etcétera, que Maestro ha sabido discriminar y condensar en estas sentencias. Entonces, insisto, la formulación sentenciosa, aforismática, lapidaria de Maestro permite el acceso directamente sin ningún problema, y el lector entiende aquello y puede ir reflexionando porque se le plantea en la destilación más radical de todo ese barullo. Esta es la primera aproximación que está al acceso de todo el mundo. Pero luego hay también una exigencia del libro, y es que a partir de aquí uno puede también remitirse al barullo, remitirse a las contradicciones, a las ideas en dialéctica, es decir, a toda esa tradición
que está detrás de esas escuetas formulaciones lapidarias que encontramos en esta obra. Bien, dicho esto, ahora a modo de ejemplo, porque no se trata aquí de reproducir el libro, vaya el lector al libro y disfrútelo, pero simplemente a modo de ejemplo, fijaos, cuando dice, nunca dejes escapar a alguien realmente valioso. Este es el tono, esta forma de referir el conocimiento. Otra, el ser humano madura cuando ejecuta su primer ardid. El ser humano madura cuando ejecuta su primer ardid. Ahí está la frase, ahí está la sentencia. Ahora, esta sentencia nos abre todo un camino que tiene que ver con la dialéctica, tiene que ver con el enfrentamiento, y que niega el irenismo, niega las doctrinas que abominan de lo polémico, no solo de la guerra, sino del polemos en general. Es decir, podemos vivir fraternalmente, en paz, los unos con los otros, tolerándolo todo. O sea, estas doctrinas irenistas están impugnadas aquí. El ser humano madura cuando ejerce su primer ardid. Luego, cuando no ejerce su ardid, es decir, cuando no se enfrenta dialécticamente y polémicamente a los demás, aquello te está preservando en la inmadurez. Entonces, insisto, está la sentencia, que la sentencia ya tiene una fuerza explicativa, pero luego esta sentencia es la condensación de una serie de dialécticas que secularmente se han dado y que Maestro tiene la capacidad de condensar de esta forma tan barroca, tan conceptista, perdón, vamos a decirlo así, tan conceptista. Bien, pero no vamos ahora o sea, puede el lector discriminar todas estas sentencias y cada una de ellas es un reto lector, es un reto a su inteligencia y es un reto a sus conocimientos. Esta es una de las grandes potencias de esta obra. Bien, Maestro se enfrenta al miedo, a la mentira y a la culpa. Son, dice él, los tres enemigos más crueles y peligrosos de tu libertad. Miedo, mentira y culpa. Miedo, mentira y culpa. Fijaos que todo esto son los enemigos de tu libertad. La libertad, en su primera conjugación, entendida como libertad genitiva, la libertad es el quiero, puedo y sé. Yo quiero hacer algo, pero si mi voluntad está forzada, si mi voluntad está forzada, me quitan la libertad. Quiero. Puedo, si yo quiero ir a un sitio a hacer cualquier cosa y me impiden físicamente aquello, bueno, pues mi libertad está coartada. Y sé, si yo no sé hacer algo, no tengo libertad entonces de hacer aquella cosa. Esa libertad de quiero, puedo y sé. Si cuando vas a la universidad o a la escuela no te procuran conocimientos que te hagan compatibles con la vida, te están quitando el saber. Quien te quita el saber, te quita la libertad. Quiero, puedo y sé. Si tu voluntad está forzada, no eres libre. Si tu potencia de hacer cosas está forzada, no eres libre. Y si tu saber hacer cosas careces de ese saber, no eres libre. Luego, quienes cercenan estos tres aspectos te están robando la libertad. Bien. Estos ataques a tu libertad, nosotros le llamaremos a esto libertad genitiva, libertad de. Luego hay una libertad activa, una libertad ablativa, pero ya no nos vamos a meter en esto. Pero fijaos, las sentencias de Maestro van se ordenan a defender la libertad y a criticar a los enemigos de la libertad. Y ahora voy a leer tres sentencias que, a la luz de estas tres definiciones, quiero, puedo y sé, de la libertad dativa, de estos tres contenidos de la libertad, que a la luz de estos tres contenidos de la libertad genitiva, repito, a la luz de estos tres contenidos de la libertad genitiva, quiero, puedo y sé, adquieren una más luminosidad. Dice Maestro, tu conocimiento depende de lo que eres capaz de hacer, no de sentir. Luego, si no te capacitan para actuar, si no te capacita la universidad y la escuela para hacerte compatible con la realidad de tu siglo, te están quitando la libertad. Y aquí está el puedo. El quiero. Sentencias de Maestro. La mayoría de las personas que han entrado a trabajar en una universidad, al igual que en cualquier otro tipo de empresa, lo han hecho siempre para obedecer y callar. Obedecer y callar. Cuando entras allí, entras para esto. Otra. Espabila o defiéndete, o sin ofrecer resistencia, como un pelele, entrégate y obedece. Bien, aquí se está apelando al querer. Si tu querer está rendido, si tú rindes tu voluntad, si tú no quieres hacer nada tampoco de ti mismo, tan solo obedecer las consignas que te dan, ese querer, esa voluntad rendida, dice que te han quitado la libertad.
Y luego el saber. Una de las críticas fuertes de Maestro van contra las escuelas y las universidades, porque son aquellos centros en los que en teoría deberían a uno hacerle compatible con el orden operatorio de su siglo. Si tú no eres compatible con el orden operatorio de tu siglo, te están quitando la libertad. Y aquí tenemos, por ejemplo, el saber. Pues todo aquel que nos priva de conocimientos útiles nos engaña. Un profesor debe, ante todo, proporcionar conocimientos útiles. Y en otra ocasión dirá: en tiempos de barbarie, el conocimiento es una ofensa. Y esta es una de las críticas más complejas y rotundas que Maestro lleva a cabo, porque la falta de esta libertad, cuando te quitan el saber, te quitan la libertad, hace que luego tú sufras las consecuencias de esto de forma dramática. Y siempre estas consecuencias, y ahora me voy a avanzar a uno de los puntos también fuertes de esta obra, es que pierdes la salud o puedes perder la vida, que es a lo que está ordenado todo este libro, y a lo que está ordenado el conocimiento que secularmente hemos tenido en nuestra tradición, hispano-greco-latina, o greco-latino-hispano-católica. Bien, esta tradición hablaremos de esto, esta tradición está dirigida a la defensa de la vida, la salud, y la defensa de la vida y la salud de los individuos. Entonces, cuando las instituciones que deben formarte no te hacen compatible con el orden operatorio de tu siglo, un profesor debe ante todo proporcionar conocimientos útiles, y la utilidad está enfocada a eso. En tiempos de barbarie el conocimiento es una ofensa. Cuando estamos así, quienes sucumben a esto, son personas a las que les han quitado la libertad y que, como consecuencia de esto, no son compatibles con el orden operatorio de su siglo. ¿Y cómo se resuelve esto? Con la destrucción de la salud, en primer término, y en último término de la vida. Así está la medicalización de tantísimos alumnos, tanto de la educación secundaria como de la universidad, la medicalización constante, las patologías, etc. Todo esto debería examinarse también. ¿Qué causas tienen? Bien. La defensa, el miedo, mentira y culpa, tienen como consecuencia el menoscabo, el cérceno de la libertad de los individuos. Una libertad que nosotros en su primera modulación entendemos como libertad genitiva, quiero, puedo y sé. Ese querer, ese poder y ese saber está menoscabado, cercenado, está atacado en nuestro presente por muy distintas instituciones. Y esto tiene como resultado, esto afecta directamente a nuestra salud y, como digo, en última instancia, a nuestra vida. Bien, esto está también expresado en frases lapidarias de Maestro. La mayor parte de mis actuales alumnos, en menos de una década, habrá protagonizado su propia tragedia. La mayor parte de mis alumnos, en menos de una década, habrá protagonizado su propia tragedia. Y aquí esta sentencia, claro, en esta sentencia hay que ver a todo lo que nos remite. Nos remite a unas instituciones educativas que, lejos de procurar conocimientos emancipadores, conocimientos que realmente sean capacitadores para poder encarar profesionalmente la vida, sean útiles, hemos sustituido esos conocimientos por una serie de dinámicas pedagógicas que lo que hacen fundamentalmente es entretener a la gente, formarla en valores, en abstracciones, en retóricas, en contenido, en ideologemas, etcétera, que no responden o que no ayudan a preservar la libertad de esos alumnos, porque les quitan el saber, les quitan el poder y quieren intervenir tramposamente, fraudulentamente en su voluntad, hacerles creer que aquello puede ser conveniente para ellos, etcétera, etcétera. Entonces, aquello que debería ayudarte no te ayuda. Y si eso no te ayuda, en un momento determinado te vas a enfrentar a la realidad operatoria de tu siglo. Y entonces, al ser incapaz de hacerte compatible con esa realidad, acabarás medicalizado. Por eso aquí, Maestro, insisto, la mayor parte de mis actuales alumnos, en menos de una década, habrá protagonizado su propia tragedia. La salud es una defensa, es uno de los contenidos que más defiende Maestro en esta obra. Fijaos, salud, solo tienes un cuerpo, no juegues con él. Ya está. Aquí está. Pero detrás de esto hay toda una tradición que nos remite a los valores corporeístas, fisicalistas y operatorios de nuestra tradición. Desde el Anaxágoras de el hombre es inteligente porque tiene manos, ahí está esto, hasta la Trinidad. Es decir, un Dios corporeizado, Corpus Christi, es decir,
un Dios que se hace corpóreo, de ahí que el cuerpo, en nuestra tradición, estoy hablando de una tradición filosófica, no estoy hablando ahora ni de creencias en Dios, ni de teología, ni de confesiones, sencillamente, simplemente como ideas fuerza. Un Dios corporeizado hace que el cuerpo, en esta nuestra tradición, se entienda como un claustro de la divinidad, como custodio de algo importante. Luego de ahí la tradición importante, insisto, en nuestra tradición del valor del cuerpo, de la salud, etcétera, etcétera, y de que tú cuentas, tu vida, tu cuerpo cuentan. Luego no se puede hacer cualquier cosa con tu vida y con tu cuerpo. Bien, esto es distinto de lo que se entiende en la tradición protestante. Ahí solo cuenta el individuo, el grupo no cuenta. En la tradición musulmana, islámico, musulmana, en la que solo cuenta el grupo y el individuo no cuenta. Y en nuestra tradición, insisto, de ideas fuerza, de filosofías católica, se da una conjugación del individuo y el grupo. Esa conjugación del individuo y el grupo hace que tu cuerpo cuente, pero que tú no seas un superhéroe, tú no eres un superhombre. Ese prefijo, en ese prefijo está cifrado un grandísimo engaño, el grandísimo engaño del mundo protestante, del Hermes protestante, de la anglosfera, porque a ese individuo que le han hecho creer que todo lo puede hacer, luego se encara con la vida y la vida te demuestra que no puedes. Y entonces sí, entonces te rompes y te venden la autoayuda, que es otro engaño. Luego, es importante el mantenimiento de la salud, pero esa salud no puede darse en una tradición que entiende que el cuerpo no cuenta, tradición islámica, y esa defensa de la salud no puede darse en un mundo que es el mundo protestante, en el que se le ha dicho a que el individuo, que el grupo no cuenta y que el individuo solo todo lo puede. Entonces, cuando Maestro dice, solo tienes un cuerpo, no juegues con él, a partir de esta sentencia, nosotros nos podemos remitir a una tradición riquísima, a unas dialécticas que se han dado secularmente, y que llegan también a nuestros días. Esto es lo que está detrás de estas frases. Detrás de estas frases hay todo un mundo, pero sobre todo, toda una literatura. Esto es lo importante. Toda una literatura. Esto es lo reseñable. ¿Y cuál es la literatura que instruye todos estos contenidos? Bueno, la literatura que instruye todos estos contenidos es la literatura barroca. Y ahora vamos a ir a ella, porque esta es una de las grandes también reivindicaciones que hace Maestro, bueno, si no la principal reivindicación que hace Maestro. Literatura barroca que podemos condensar en el Quijote, que también es lo que hace Maestro, es decir, presta fundamental atención al Quijote, aunque bueno, también está pues Sor Juana Inés, está la tradición del 1500 al 1700. Ahí está toda esa literatura que, como veremos seguidamente, Maestro reivindica de forma muy especial. ¿Para qué? Pues precisamente para lograr esto, la defensa de la vida y la defensa de la salud de los individuos. Esto es lo que esta tradición nos enseña y lo que Maestro recupera. Y en este sentido, esta obra hay que entenderla en este curso. Hay que entenderla. Hay unas ideas nucleares que surgen en nuestra tradición. Hay un cuerpo de saberes, ¿sí? Y hay un curso histórico. Ese núcleo, ese cuerpo de saberes y ese curso histórico de estas ideas fuerza. Esto debe conocerse. Y aquí, en esta tradición, en este curso, es en el que hay que insertar, el que hay que ubicar esta obra de Jesús Maestro, una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI. Se inscribe, insisto, en esta tradición. Y las referencias al siglo de oro y sobre todo al Quijote, como veremos seguidamente, así nos lo demuestran sin ningún género de duda. Venga, vamos a ver estas cuestiones ya fundamentales de esta literatura, que es lo que se reivindica en la obra de Jesús Maestro. Pues lo tenemos formulado también sentenciosamente, aforismáticamente, y luego todos estos, nos estamos repitiendo, pero es que esto es así, pero luego todas estas sentencias y aforismos tienen unas referencias realmente complejas. Pero bueno, ahí está la virtud de esta obra. Vamos a verlo. En el siglo de oro español están las soluciones a muchos problemas del siglo XXI. Punto. Y así es. Es que así es. En el siglo de oro español están las soluciones a muchos problemas del siglo XXI. Porque muchos problemas del siglo XXI ya hemos hecho referencia a ellos. Que atañen a tu libertad que tiene como principal objetivo la preservación de tu vida y de tu salud. Y a partir de aquí, el quiero, puedo y sé, la más básica de las libertades,
poder hacer cosas, quererlas hacer, que tu voluntad sea libre, pero para que tu voluntad sea libre, esto ya lo sabemos desde Spinoza, o sea, ¿qué cosa sea la voluntad libre? Dice Spinoza, no todos lo saben. Es decir, tú te crees que tu voluntad es libre, pero bueno, habrá que examinar esta cuestión. No es tan fácil, no, yo puedo hacer lo que quiera, cuidado, porque aquí los engaños y las trampas son múltiples. Decía Spinoza que si tu acción no responde a una anamnesis, es decir, a una vista hacia atrás, es decir, si tú no examinas de dónde vienes, cómo estás, etcétera, y a una prolepsis, ¿qué es lo que quieres hacer? O sea, si esa acción no está instruida por lo que ha pasado y no tiene una teleología, una finalidad, una dirección clara, es decir, si tú no eres bien consciente de la procedencia y del sentido de tu acción, esa voluntad no se puede llamar voluntad libre. Y está el ejemplo más rupestre, pero es la compra por impulso en el supermercado. Si tú al supermercado haces una lista de la compra, en esa lista de la compra eres consciente, ahí objetivas, qué tienes en la despensa, qué tienes en el refrigerador, cuántas comidas prevés cubrir con esa compra, pues las comidas y cenas, los almuerzos y las cenas de toda la semana. Bueno, muy bien. ¿Y de cuánto dinero dispones? ¿Cuánto puedes invertir en esa compra? Es decir, si tu compra en el supermercado está instruida por toda esta revisión y proyectas que con esto vas a poder comer durante toda la semana y además proyectas que el dinero que te vas a gastar lo puedes asumir, etcétera, esa compra sujeta siempre a interferencias y a consignas publicitarias que te pueden llevar a comprar una cosa o la otra. Sí, todo lo que tú quieras, pero esa es una voluntad más protegida que aquel que se va a comprar y se libra a la compra por impulso. La compra por impulso, tú puedes decir que quieres, puedes y sabes comprar. Te lo puede parecer y ahí está el engaño, pero resulta que no sabes y realmente tu querer es un querer viciado. Entonces ahí no eres tan libre como tú te crees. Bueno, pues a esto nos referimos. Es decir, hay muchos problemas, insisto, el siglo de oro puede solucionar muchos problemas de nuestro siglo XXI que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con la vida, la protección de la vida, la protección de la salud y con la libertad. Quien fuerza tu querer te quita la libertad, quien te priva al saber te quita la libertad y quien te hace incompatible con tu siglo, es decir, no puedes hacerte compatible con el orden operatorio de tu siglo, te quita la libertad. Vida, salud y libertad, estos son los ámbitos a proteger y estos ámbitos a proteger se inscriben en las ideas de esta tradición, de nuestra tradición, que tiene su punto culminante con la literatura española del siglo de oro, concretamente del barroco. Bien, contra esta tradición, nosotros o muchas de nuestras universidades han adoptado los estudios culturales. Y ahí Maestro se encarga muy claramente de determinar por qué escribió la crítica de la razón literaria. Para quien no esté enterado de estas cuestiones, Jesús Maestro es el autor de la crítica de la razón literaria. Es una teoría de la literatura de factura española que atiende a la tradición de estudios literarios propios nuestros, que no es ni una traducción de teoría de las literaturas extranjeras, ni es su traducción, ni entronca con ninguna de esas genealogías. Diremos que para pensar la literatura siempre la pensamos a partir de un conjunto de premisas. Entonces, normalmente, tanto en la universidad como en las escuelas, como en grupos de lectura, es decir, en cualquier ámbito, siempre que pensamos la literatura la pensamos a partir de un conjunto de premisas. Entonces, uno debe examinar ese conjunto de premisas a partir del cual piensa la literatura, pues cómo es, cuáles son los contenidos que instruyen tus herramientas para examinar la literatura. Y esos contenidos pues pueden ser psicológicos, pueden ser lo que te parece esa obra, lo que te sugiere, la impresión que te causa, pueden ser retóricos, y ahí están ahora ya no tanto, pero hasta hace pocos años una tradición retórica de estudios literarios, utilizar muchos tecnicismos pseudocientíficos para referirse a la literatura, cuando en realidad allí se escondía una nada, un páramo. La doxografía, que es la erudición acrítica, o es sencillamente dotarte que ese conjunto de premisas esté compuesto por un collage de retales de lo que ha dicho fulanito, menganito, etcétera, que tú aceptas porque te gustan, los juntas y haces ahí un mejunje que realmente no
que te llevará a incurrir en contradicciones, porque lo que dices sobre la ficción y lo que dices sobre la literatura comparada, o lo que dices sobre los géneros, al provenir de muy distintas fuentes, es una teoría de la literatura Frankenstein. Al provenir de muy distintas fuentes, no puedes guardar la coherencia necesaria en todos aquellos ejercicios críticos. Y finalmente está la ideología, que es lo que hoy asola las universidades, las áreas de literatura de nuestras universidades, que sencillamente son las recetas de un gremio aplicadas a la literatura. Es ir a la literatura, tratarla como una plastilina para que salgan esos contenidos que a ti te interesan. Es para que la literatura refrende los ideologemas de tu gremio. Bien, pues estos son conjuntos de premisas fraudulentos. Y luego hay conjuntos de premisas que están fundamentados en conceptos y clasificaciones sistemáticamente organizados, es decir, científicos. Y esto es lo que encontramos en la crítica de la razón literaria. Por eso decimos que la crítica de la razón literaria es la teoría, es decir, el conocimiento de los materiales literarios más potente de que disponemos hoy en día. Esto es fundamental, porque para entender la tradición de ideas a la que nos estamos refiriendo, tú debes dotarte de unas herramientas que te permitan identificar estas cuestiones. Entonces, si tu aproximación a la literatura barroca ya es deficitaria, no podrás extraer de esa literatura toda la potencia que está allí objetivada. Entonces, de ahí, la importancia de la crítica de la razón literaria. ¿Contra qué? Pues contra lo que hemos adoptado críticamente en nuestras facultades de letras, que son los estudios culturales. Y Maestro así lo refiere. Leo. En el mundo anglosajón no hay realmente ningún interés por la literatura. A mí todo aquello me parecía una ridiculez insoportable. Habla ya de antes del 2017. La crítica de la razón literaria se empezó a escribir en 2017. Y por eso, y contra ellos, contra la anglosfera, contra los estudios culturales, escribí la crítica de la razón literaria a fin de construir una teoría de la literatura diferente a la de los extranjeros y contraria a todo lo que hasta entonces... y contraria a todo lo hasta entonces impuesto en el sistema universitario español y anglosajón. Contra todo aquello se escribió la crítica de la razón literaria, contra el mundo literario anglosajón, de los estudios culturales, y también contra la rendición que nuestras áreas de literatura habían hecho, contra ese seguidismo lacayuno que nuestras instituciones áreas de literatura de nuestras facultades habían hecho de toda ese esplendor de baratijo que provenía de la anglosfera, esa claudicación disponiendo de semejante potencia de nuestra tradición, esa claudicación y esa asunción acrítica de lo que venía de la anglosfera ha sido realmente arrollador de nuestra tradición y ha disuelto los estudios, ha triturado, ha demolido los estudios de literatura. Contra todo aquello se escribió la crítica de la razón literaria, sin la cual ese conocimiento, el conocimiento y el examen de nuestra literatura barroca no podía realizarse plenamente. Y ahí está la idea. De hecho, los estudios de Jesús Maestro sobre el Quijote son determinantes, son radicalmente potentes y son una enmienda de muchas de las aproximaciones realmente deficitarias que se habían hecho del Quijote. Y esto es otro de los contenidos fundamentales de esta obra. Es decir, grandísimas figuras, y vamos a ahorrarlos los nombres, se han empecinado en situar a Cervantes y al Quijote en la tradición humanista. Y esto es un complejo, el complejo de estos individuos respecto de una Europa que ellos se creen sublime y de una España que estaba a años luz de aquella exquisitez. Este complejo y esta miopía y esta claudicación y el seguidismo de algunos eximios filólogos europeos que trataban de minusvalorar a Cervantes humanizmizándolo. Es decir, si Cervantes no es más que uno más de los humanistas que en Europa han sido, ahí está disuelto el genio, la genialidad de Cervantes. Bien, pero grandísimas figuras y académicos de nuestra tradición y nuestro ámbito, digamos, se han dedicado a esto. Otros han rendido el Quijote a las lecturas de la anglosfera y de los alemanes. Ingleses y alemanes sí han entendido el Quijote y no nosotros, y seguimos. Es decir, hay una serie de aproximaciones de grandes figuras, de grandes filólogos al Quijote, absolutamente parciales, equivocadas, miopes de lo que el Quijote ha sido. No todos, y no lo impugnamos en su conjunto, porque hay de muchos de ellos también se pueden aprovechar pequeñas parcelas. Ahora bien, la interpretación del Quijote más potente, completa, que atiende del Quijote, de la obra de Cervantes, que atiende a la totalidad de la obra de Cervantes, y que fundamentalmente
realmente ha sabido, desde nuestro punto de vista, explicar el Quijote de forma más sólida. ¿Por qué digo esto? Pues porque es Jesús Maestro. La obra de Jesús Maestro, la anatomía del Quijote, por ejemplo, y todas las obras sobre la obra literaria de Cervantes. Digo esto porque, sencillamente, basta poner un ejemplo que es importante también para para el libro que estamos hoy analizando o comentando. Y es la lucha del Quijote y de Cervantes contra todo idealismo. Vayan luego ustedes a ver cómo son muchos y reputados individuos los que defienden todavía el idealismo de Don Quijote, que todos deberíamos ser un poco Don Quijotes, que en ese idealismo está cifrada una fuerza, etc. Claro, todos los que defienden que Cervantes lo que propone en el Quijote es una defensa del idealismo, pues no han comprendido el Quijote, porque en el Quijote no se da ninguna defensa del idealismo, sino que el Quijote es la mayor impugnación que jamás se haya hecho del idealismo. Esta también es, digamos, un diagnóstico de Jesús Maestro. Pero claro, fijaos, humanismo, es un libro risible, los otros lo han entendido mejor que nosotros, hay que ser idealista, etc. Todas estas aproximaciones del Quijote lo que dejan sin explicar son muchísimos pasajes del Quijote que se muestran manifiestamente contrarios a todo esto. Entonces, claro, esta gente, ¿qué han leído? ¿Qué han leído? Bueno, pues no es tanto qué han leído, sino cuál ha sido la plataforma desde la cual han leído el Quijote. Esta es la cuestión. Y resulta que las plataformas, los conjuntos de premisas a partir de los cuales estos individuos han leído el Quijote, no les han hecho competentes para leerlo. Es así. Ahora, vuelvo al pasaje que acabo de leer. La crítica de la razón literaria nos hace competentes para entender el Quijote. Por eso decimos que la lectura que Jesús Maestro hace del Quijote es la más sólida, fundamentada y que mejor explica la totalidad de la obra cervantina sin incurrir en contradicciones. Porque claro, si tú defiendes que hay que ser, bueno, que es bueno una cierta dosis de locura, siempre es buena, etcétera, que el idealismo es bueno, porque uno sin ideales no es nada, etcétera. Bueno, pero entonces te vas a encontrar con todos los pasajes en los que el idealista Don Quijote se da de bruces con la realidad de las cosas, no solo con los molinos. Los molinos son la realidad efectiva de unos molinos contra los que choca el idealista. Pero es que no basta, los molinos es lo más conocido, pero es que esto se da todo el rato. Es que el idealismo de Don Quijote es una práctica constante que no hace más que darse de bruces con la realidad. Entonces, claro, quedan muchos pasajes del Quijote sin explicar, si tú defiendes el idealismo de Don Quijote. Bien. Por tanto, la crítica de la razón literaria tiene esta virtud, tiene esta potencia, nos capacita para hacer esta lectura, la lectura que ha hecho Jesús Maestro, que es la que arroja mayor luz sobre el Quijote y la que nos permite rescatar unas ideas fuerza que están ordenadas a la protección, a la protección de nuestra vida y de nuestra salud y de nuestra libertad, que esto es también lo que defiende Jesús Maestro en esta obra. Por eso digo que hay que inscribir a Maestro en esta tradición. Bien, vamos a ver otros contenidos de una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI, esta obra que estamos comentando de Jesús Maestro. Vamos a ello. Dos apuntes sobre esta cuestión del idealismo. Vamos a leer dos pasajes de Maestro. Fijaos, de haber comprendido el Quijote, Alemania se habría ahorrado 2 guerras mundiales. Esto ya se lo hemos oído a Jesús Maestro en varias ocasiones. Aquí se está criticando el idealismo alemán. Si tú tienes una idea de la realidad es aquello que tú te figures en tu cabeza y no lo que efectivamente, materialmente es, bueno, luego no harás otra cosa que darte de bruces contra esa realidad. Pues esto es lo que le sucede a Don Quijote. Por eso esta frase de Maestro rescata o lleva a rastras una serie de conocimientos que están cifrados fundamentalmente en nuestra literatura barroca y especialmente en el Quijote. El Quijote es la negación y la condena de todos los idealismos, al enseñar al lector que todo idealismo conduce al fracaso. Ahí está. Y ahora otra de las frases, de las sentencias fuertes de esta obra. La España de los siglos de oro fue inmune a todas estas patologías. Si tú no lo eres, pregúntate por qué. Si tú no lo eres, pregúntate por qué. Es decir, si tu vida y tu salud están amenazadas, si tu querer, poder y saber te lo están cercenando, te lo están arrebatando, si el miedo, la mentira y la culpa cercenan esa libertad, esa potencia tuya de hacer, pregúntate por qué, pregúntate de qué modo y quiénes y con qué objetivo se ordena todo esto. Y para ver claro, para examinar de forma clara esa realidad operatoria de tu siglo que te afecta de este modo, que atenta contra todo esto,
el materialismo corporeísta, operatorio, inmanente, la inmanencia de las ideas contenidas en nuestra literatura barroca y sobre todo en el Quijote son una grandísima instrucción para poder encarar este ejercicio crítico contra aquello que va contra ti, que en tu siglo se revela y que va contra ti. Esta es una de las grandes enseñanzas de la propuesta que Maestro hace en esta obra. Y en este sentido hay que entender también el pasaje que vamos a leer ahora. Este pasaje también es fundamental. Fijaos, en el Quijote en particular y en el Siglo de Oro en general, tanto en la España peninsular como en la España americana, desde la Celestina, por eso hemos dicho, desde el 1500 al 1700, desde la Celestina de Fernando de Rojas hasta la poesía filosófica de Sor Juana Inés de la Cruz, está la primera globalización de la literatura universal. Una globalización escrita en español, y ahora subrayamos lo que viene a continuación, y cuyo objetivo fundamental es formar al ser humano para ser compatible con la realidad, frente a todo tipo de idealismos engañosos que le inducen al fracaso. A esto se ordena esta tradición y a esto se ordena una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI. En el Quijote, dice Maestro, en el Quijote de Cervantes está escrito en español el genoma de la literatura universal. Esta sentencia merecería también una exégesis que nos tomaría mucho tiempo, vamos a dejarlo aquí, pero en el sentido de que todo lo que la literatura ha sido y después todos los desarrollos que ha habido después están nuclearmente, genéticamente ya contenidos en el Quijote. Por eso, y Maestro también se pregunta, ¿y por qué en el Quijote? Y no en Shakespeare se lo pregunta y lo responde, y no en Alemania. ¿Por qué las naciones de tradición protestante, del Hermes protestante, por qué en esas naciones no se ha dado un Quijote? Podríamos nosotros reformular la pregunta diciendo, ¿y por qué el Quijote se ha dado en nuestra tradición? ¿Cuáles son los condicionantes o las ideas fuerza que provienen de nuestra tradición que han sido capaces de culminar en la figura de Cervantes y en la obra, fundamentalmente en su Quijote? ¿Qué se ha dado antes para que eso sea posible? ¿Qué no se ha dado en otras latitudes para que no hayan tenido una figura o una obra de semejante calado? Si uno observa la tradición, nuestra tradición literaria, las obras que componen nuestra tradición literaria, entenderá esas ideas fuerza que están allí objetivadas, dirigidas, ordenadas a la preservación de la vida y la salud de los individuos, y entenderá que esta obra de Maestro hay que inscribirla en esta línea. Bien, y finalmente vamos a terminar este comentario de una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI con dos ideas. Fijaos, el único enemigo realmente importante que todos tenemos es la enfermedad. Es la enfermedad. Esto es una de las últimas ideas que encontramos en esta obra. El enemigo verdadero es la enfermedad, porque la enfermedad es aquello que está ordenado a quitarnos la vida, que es lo único que tenemos. Bien, pero esta frase, a la luz de todo lo que hemos leído, esta frase arrastra muchas otras ideas, porque entonces uno debe preguntarse, ¿y qué es aquello que atenta contra nuestra vida? Y entonces para responder a eso tenemos todo el libro. O sea, si uno ha entendido el libro, pues entenderá esta frase. Si uno ha sabido capaz de discriminar todas las ideas que encontramos en esta obra, verá que todas estas ideas se ordenan a este punto y a otro, que es otra de las frases con trascendencia, vamos a decir, unas frases que arrastran también mucho contenido, que es la siguiente, y con esta cerramos también nuestro comentario. Fijaos, si has llegado hasta aquí, sabes ya por qué las personas inteligentes no necesitan consejos. Claro, este es un libro en el que uno interpreta o uno entiende que Maestro ha estado dando una serie de consejos. Claro, lo que ha estado Maestro es objetivando una serie de ideas fuerza que se inscriben en la tradición que nosotros hemos dicho. Ahora, ¿por qué esto es innecesario para la persona inteligente? Pues fijaos, para explicar esto, permitidme ahora irme hacer una analogía. Voy a tratar de explicar esto haciendo una analogía, que es la siguiente. Ahora no sé si he hecho referencia o no en mi exposición al libro, al Hermes católico de Pedro Insua. Bien, ahora no recuerdo si es como tengo preparadas los apuntes, pero luego los comentarios los hago a renglón seguido. Luego ahora no sé si he hecho referencia o no a esta obra, pero da igual.
la hago ahora por si acaso no lo hubiese hecho. Pedro Insua en el Hermes Católico explica lo siguiente, fijaos, explica que cuando España se encontró con América, se planteó la relación con el indio. Esto, sobre todo, los títulos de legitimidad. Es decir, ¿puede el Imperio Español ahora establecerse en lo que es en la actual Hispanoamérica? ¿Puede establecerse allí? ¿Qué motivos tenemos? ¿Qué ideas niegan que nosotros podamos estar allí? ¿Qué ideas dirían la ilegitimidad de nuestra presencia en América? ¿Y qué ideas dirían la legitimidad? Es decir, ¿qué argumentos nos autorizan a estar allí? Es decir, se paró la conquista y se pensó, fundamentalmente en la controversia de Valladolid, se pensó ¿cuál era la legitimación para estar allí? Esto lo ha destacado María Elvira Roca Barea y también Marcelo Gullo, han señalado el exotismo de que se diera eso. O sea, no ha habido nunca un imperio que en su plena expansión haya detenido esa expansión y se haya puesto a pensar si pueden o no estar allí y hacer lo que están haciendo. O sea, esto es un exotismo, esto era algo inédito y se dio por primera vez. Y entonces, en esa controversia de Valladolid, se dio un debate entre aquellos que, entre Juan Ginés de Sepúlveda y el padre Las Casas, etc. Se dio un debate sobre los títulos de legitimidad y el padre Vitoria se apeló entonces a la obra del padre Vitoria. El padre Vitoria establece 8 títulos de legitimidad y el 8º título es el que se ha llamado el título de civilización y viene a decir lo siguiente, y ahora ustedes si están interesados en esto lean a Pedro Insua, el Hermes Católico de Pedro Insua, porque lo que diré ahora es muy apresurado e insuficiente, pero estamos en el contexto en el que estamos. La idea es la siguiente. Sepúlveda sostiene muchas cosas, entre ellas que es al identificar la razón política de los nativos, de los indios, al identificar ese racionalismo político, o sea, hay una organización política muy precaria, pero la hay. Luego hay una razón. Si la hay, eso significa que esa razón puede desarrollarse, puede crecer, puede mejorarse sustancialmente y por tanto mejorar su vida y su salud. Luego, vamos a hacer una suerte de tutela de ese racionalismo. Vamos a estar allí y vamos, como el padre de familia que tiene a su hijo, al cual trata a distintos hijos, y según los tiene unos u otros, a este lo trata de esta manera, a este de otro, etc., según la necesidad y el punto en el que cada uno se encuentra. Pero toda esta labor del pater familias se ordena a la emancipación de sus hijos, es decir, que haya un momento en que, cuando el racionalismo de estos hijos sea lo suficientemente potente, que sea compatible con el orden operatorio de su siglo, esos hijos saldrán de su casa y ya podrán vivir de forma autónoma. Esta tutela de un logos precario es el argumento de Sepúlveda para, tomándolo de Francisco de Vitoria, para formular el título de civilización, el 8º título de legitimación de la presencia de la monarquía en Hispanoamérica. La tolerancia de la barbarie dice que el otro te importa un comino, no te importa nada. Y esto es lo que hace Robinson Crusoe. Robinson Crusoe ve que unos salvajes están a punto de matar y comerse a otros, ¿no? Y dice, yo lo dejo, porque intervenir ahora, lo dice así literalmente, sería actuar como un español. Cuidado, intervenir así sería actuar como un español. Entonces los deja. Dice, ¿por qué? Si actúan así es porque debe ser lo propio, no sé cómo lo dice literalmente, pero es lo propio de sus naciones, es su cultura. Nosotros traducido sería, es su cultura. Luego, si su cultura es así, isovalencia de las culturas, todas las culturas valen lo mismo, Robinson Crusoe lo permite. Lo permite, hasta que, luego se dará cuenta, pasado un tiempo, de que necesita esclavos, necesita mano de obra que le ayuden a construir una embarcación. Y entonces intervendrá, Robinson Crusoe intervendrá entonces y salvará al caníbal, pero no para su bien, sino para el bien de Robinson Crusoe. Esa tolerancia de la barbarie era imposible para unos individuos que provenían de la tradición de la que provenían. Eso era imposible. Entonces, frente a aquello, no es la fe, como sucedió en las colonias, como ha hecho siempre la anglosfera, la doctrina del destino manifiesto, los elegidos y réprobos. Si a ti te va bien, es que Dios cuenta contigo. Si te va mal, es que Dios no está contigo. Entonces, a partir de aquí, si tú ves a los salvajes, entiendes que son réprobos y puedes hacer con ellos lo que quieras. Es la fe lo que ordena el imperio depredador inglés. Es la razón la que marca la relación con los indios para la monarquía hispánica. Es la razón, no la fe, que es lo que marca la relación con los indios para los ingleses. Y esa razón, insisto, en ese título de civilización, está ordenada a la defensa de la vida y la salud de los nativos, con la idea de que ulteriormente, cuando
ese racionalismo político, no teológico, esté lo suficientemente desarrollado, ellos puedan regirse ya, emanciparse del Padre. Sucedió lo que sucedió en el siglo XIX, con el surgimiento de las naciones americanas, instruido por Inglaterra. Y ahí está ese ejército de Simón Bolívar con 5.000 británicos. Pero de todos modos, lo que viene a darse en esas naciones es una emancipación que está provocada por muchos motivos, también por la corrupción de los criollos, contra la voluntad de los indígenas, bueno, de todo, esto ahora no podemos explicarlo. Ahora bien, la idea es que aquello también se habría dado esa emancipación, no en la forma en que se dio, por supuesto, pero que esa tutela instruía toda la acción civilizadora de España en América. Bien, ¿por qué he dicho todo esto? Porque aquí, maestro, repito lo que dice. Si has llegado hasta aquí, sabes ya por qué las personas inteligentes no necesitan consejos. ¿Por qué he hecho esta analogía? Porque lo que vendría a decir aquí, maestro, es lo siguiente, es que si tú te dotas de las herramientas suficientes para analizar la literatura, y ahí está la crítica de la razón literaria, y te enfrentas a la literatura barroca, ese es el consejo, ese es el principal consejo que da maestro en esta obra, adquirirás un racionalismo que te hará competente con tu siglo, que te capacitará para entender el mundo. Y si tú obtienes esto, no necesitas los consejos de nadie, porque ese aprendizaje está en esa tradición. Diríamos que maestro lo que está diciendo en este libro es que este libro sería innecesario si el lector dispusiese de un conocimiento que le hiciese capaz de examinar de forma competente la tradición barroca y fundamentalmente el Quijote. Porque esas obras y esa tradición le procurarían, le formarían de tal modo que los consejos que aquí están objetivados ya no serían necesarios. Bien, adviértase, por tanto, que aquí lo que se está defendiendo es la fuerza, la capacidad emancipadora que nos procura esa literatura barroca. Esa literatura barroca, si tutelase nuestra formación, si esa literatura barroca tutelase nuestra formación, nuestro logos, porque lo tenemos, y ahí la analogía con los indios, el logos lo tenemos, la razón la tenemos, pero no la tenemos lo suficientemente desarrollada. Necesitamos una tutela que nos sea realmente emancipadora. Aquel es el título octavo de la legitimación de la monarquía hispánica en América. Pues aquí viene a ser un poco lo mismo. Es decir, esa capacitación es la que deberíamos obtener en la escuela y en la universidad, es decir, que tutelasen nuestro racionalismo para robustecerlo con una tradición de estudios literarios que no tiene parangón. Y el resultado de todo ello sería un individuo capaz de hacerse compatible con la realidad operatoria de su siglo. Un individuo que ya no debería recibir ni tutela ni consejos, porque se habría emancipado, habría logrado ese desarrollo del logos, de la razón operatoria, es decir, un conocimiento que le permitiría hacerse compatible con ese orden operatorio y, por tanto, preservar su vida y su salud. Bien, pues aquí lo dejamos. El libro tiene otros muchos contenidos formulados sentenciosamente, aforismáticamente, que nos interpelan directamente y que se inscriben en una tradición y que arrastran todos ellos una cantidad de ideas que son realmente son un reto para nuestra inteligencia y son un tesoro de conocimientos. ¿Por qué se inscribe? ¿Por qué? Porque no se sale un ápice de la mejor tradición de nuestros estudios literarios. Pues bien, esto es lo que nosotros diríamos de esta obra, os la recomendamos vivamente y espero que disfrutéis de esta lectura.